ya en 6 regiones estamos presentes en las distintas ferias libres de nuestro país. El año pasado tuvimos cerca de 1.700 atenciones en ferias libres en la región metropolitana, pero como Santiago no es Chile, es importante poder llevar estas iniciativas también a regiones, así que muy contenta de poder dar inicio a esta iniciativa acá en la cuarta región, región que por supuesto tengo un cariño enorme porque hice mis primeras armas profesionales acá, así que y también contenta por la recepción de las personas. Yo estuve conversando con un caballero que justamente me decía que su caso se lo llevó la corporación con un gran profesionalismo, llegó hasta su caso llegó hasta la Corte de Apelaciones y le fue bien. Entonces para nosotros es un motivo de gran alegría ver cómo la ayuda, más que la ayuda, estas herramientas que nosotros estamos entregando le repercuten positivamente a las personas, que pueden solucionar sus problemas. Así que muy contenta de haber participado y sobre todo de la acogida de los vecinos y vecinas que estaban muy contentos de tener estos móviles con abogados, con asistentes sociales, con funcionarios administrativos para ver sus consultas en materia laboral, de familia, indemnizaciones, arriendos. Tantas dudas que es bueno tenerlas, poder resolverlas de una manera fácil y además gratuita. Yo tengo, como señalado, un vínculo emocional, afectivo muy grande con esta región porque es una región que me acogió de una manera maravillosa. Las personas fueron tremendamente cariñosas conmigo cuando yo venía de Valparaíso y la verdad que cuando vengo para acá me siento como en mi casa porque además conozco también a muchas personas con las cuales trabé lazos de amistad, ¿no es cierto? Y bueno, ese caso lo recuerdo también con la perspectiva del tiempo como un caso muy importante en lo profesional y también en lo humano, porque en ese caso, por supuesto que se trató de la investigación del fallecimiento lamentable de una religiosa muy querida, donde estaban participando 2 personas. A nosotros en esa oportunidad nos correspondió representar a una de estas personas imputadas, que es una persona que tenía una grave enfermedad mental. Y esa persona, bueno, para poder acreditar, para poder comprobar que tenía esta enfermedad mental, hubo que repetir el juicio, porque el primer juicio, ¿no es cierto?, no hubo un voto disidente, en el sentido de que uno de los magistrados estimó que la persona que estaba acreditada en el segundo juicio finalmente se pudo acreditar esta situación en forma plena. Y fue muy interesante también, como digo, porque fue el primer gran juicio de la reforma procesal penal, yo me atrevería a decir, en el país. Y eso implicó que vinieran también muchos otros colegas de otras regiones a ver cómo eran los juicios orales. Además, bueno, este diario cubrió mucho ese juicio, entonces también permitió dar a conocer a la opinión pública lo que significaba no tener que tramitar un juicio por escrito, sino que en una audiencia oral, donde realmente se hace una discusión en forma transparente, en forma pública, a la vista de la comunidad. Y eso lo rescato como una experiencia muy positiva, tanto en lo humano, porque obviamente hubo también contacto en ese minuto con los representantes de las víctimas. Entonces, más allá de lo profesional, de lo propiamente jurídico, por supuesto que hubo un contacto humano y bueno, la parte profesional fue un juicio muy relevante, los primeros juicios importantes de la reforma procesal penal. Hay que considerar que es importante que como sociedad tomemos conciencia de la realidad la realidad de la delincuencia en el país pasa por una serie de situaciones. Por cierto, nosotros estamos empeñados en que las cárceles dejen de ser escuelas del delito. La realidad penitenciaria era una realidad absolutamente invisibilizada en nuestro país por largas décadas. Una verdad incómoda de la cual no se quería conversar o que no era conocida. La convicción que tuvo el presidente de la República a través de su mensaje que lo entregó cuando él fue el primer presidente de la República, que fue a la expenitenciaría, y en el mes de agosto del año 2010 anunció la implementación del programa de 11 medidas para mejorar las condiciones penitenciarias, una inversión de más de 30.000 millones de pesos para mejorar no solamente la infraestructura, sino también las condiciones de dignidad en las cárceles. Paralelo a eso, nosotros hemos implementado una unidad de derechos humanos en las cárceles porque esta perspectiva hay que aplicarla en la práctica.
Chile durante muchos años se ha dedicado a ratificar convenciones internacionales, pero como país no nos hemos preocupado de cómo las estamos aplicando. Y por eso nuestro compromiso como gobierno es entender que las personas están privadas de su libertad, pero no de su dignidad, y eso significa que tenemos que tener un trato humano y digno para que la persona cuando salga de la cárcel salga rehabilitada. Y también hemos hecho importantes esfuerzos. Yo te quiero contar que desde el año 2010 hasta esta fecha el presupuesto de Gendarmería de Chile, que es la institución encargada de la seguridad y también de la reinserción de las personas, ha aumentado en un 40%, que es el crecimiento, yo me atrevería a decir, más grande de un servicio público digamos, en muchísimos años. Y adicionalmente también estamos desarrollando una serie de estrategias para abordar las causas de la delincuencia. El servicio de rehabilitación de las drogas y alcohol, el SENDE, ha aumentado su cobertura para poder atender a los casos de consumo de droga en un 20%. ¿Por qué? Porque si nosotros no atacamos las causas, nunca vamos a solucionar las consecuencias. Y por eso es que nosotros como gobierno hemos hecho esta apuesta, también a través de la ampliación de los tribunales de tratamiento de drogas, en que lo que estamos apostando no es a dar una respuesta tradicional, es decir, la persona adicta comete un delito, va al juicio, sale, vuelve, no está rehabilitada, vuelve a cometer el delito, vuelve al circuito, sale, y así es como un circuito de nunca acabar. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con las personas que están afectadas por las drogas para evitar que ellas vuelvan a cometer los delitos y por lo tanto se puedan reinsertar en forma provechosa en la sociedad. Y no solamente eso, y con esto termino, también en las políticas especiales que hemos adoptado en relación a las mujeres y a los jóvenes. Porque en relación a las mujeres, que representan cerca del 7% de todas las personas privadas de libertad en nuestro país, si la realidad penitenciaria era invisible, ellas eran mucho más invisibles. Para nosotros, para nuestro gobierno es una prioridad la mujer, no solamente en el campo laboral, y más del 60% de los 800.000 empleos creados son para mujeres, sino también aquellas mujeres que tal vez están mucho más ocultas ante la sociedad, que son las mujeres privadas de libertad. Y para ello hemos hecho la remodelación de la cárcel de San Miguel, una inversión de $4 millones, un nuevo centro penitenciario femenino en Arica, una inversión de $12 millones, el primer centro o unidad de carácter psiquiátrico para mujeres, una inversión de $2 millones en Santiago. También a través de una mesa política penitenciaria con enfoque de género, en que estamos utilizando toda la reglamentación o adaptando toda la reglamentación penitenciaria para abordar las necesidades de las mujeres. Y te pongo un ejemplo bien práctico. La reglamentación que existe contemplaba que una persona podía pedir permiso de salida, por ejemplo, si tenía buen comportamiento, si tenía buenos elementos, cuando se le tenía un correcto trabajo. Pero no se contemplaba la situación de la mujer que, por ejemplo, tenía un hijo enfermo, que a lo mejor no había nadie que lo cuidara. Entonces nosotros incorporamos esa dimensión, y yo te quiero decir que los resultados han sido fantásticos, porque las mujeres, cuando se les dan las oportunidades, las toman y cumplen incluso hasta mucho más rigurosamente que los hombres. Impulsar una justicia que sea oportuna y de mayor calidad, más cercana para las personas. Y en ese sentido, en el ámbito penal hay dos elementos que son clave, o más bien tres. Uno, el Código Penal, es decir, aquella norma que establece cuáles son los delitos y cuáles son sus penas. Nuestro código, uno de los más antiguos del mundo, tiene 139 años, y por lo tanto el presidente nos entregó el mandato como Ministerio de Justicia de poder elaborar un nuevo Código Penal, y estamos trabajando en eso con una comisión de expertos, con una serie de académicos, avanzando en eso. Nuestra idea es poder el próximo año, a principios de año, presentar un proyecto al Congreso Nacional. Adicionalmente, el perfeccionamiento de la reforma. La idea central que está detrás de este proyecto es el mejorar la protección y participación de las víctimas en el proceso penal. A 12 años de vigencia del sistema, un sistema que tiene muchos elementos positivos, pero también tiene que ser perfeccionado. Y eso en tres ejes. Nosotros queremos reforzar la coordinación, la capacitación, y también llenar ciertos vacíos normativos o vacíos legales, y también corregir ciertos problemas que hoy día existen. ¿Y esto por qué? Porque queremos pasar de los casos policialmente resueltos a los casos judicialmente resueltos. Eso significa que no basta con que sencillamente una persona sea detenida, lo importante es que existan las pruebas necesarias para que los jueces se puedan pronunciar en base a esas pruebas y el caso finalmente tenga una decisión judicial. Es decir, no se saca nada con tener un número de detenidos si en definitiva una investigación no va a llegar a buen puerto. Y eso es lo que nosotros nos ha animado. Y como te decía, un tercer elemento es la nueva política penitenciaria, donde nosotros vislumbramos que una nueva política penitenciaria no puede estar dada en un país democrático simplemente por un cronograma de construcción de cárceles. Tiene que ser mucho más allá, con una mirada de derechos humanos, con una mirada del control de las penas que se cumplen en libertad, con una mejor infraestructura para carcelaria, también con la mayor capacitación de los gendarmes, y también con una mirada especial para los grupos vulnerables o especiales como son las mujeres y los jóvenes.
Chile, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es un país que se caracteriza porque existe una confianza en es decir, las personas denuncian. Y eso es bueno, porque en muchos otros países en los cuales las personas, existen un alto porcentaje de comisión de delitos, pero las personas no denuncian. Y eso nos está hablando de una confianza en las instituciones que sin lugar a dudas tenemos que reforzar. Ahora, nosotros, como Ministerio de Justicia y como Gobierno, ante el aumento de denuncias de abusos sexuales en contra de niños, tomamos medidas de carácter preventivo, pero también de carácter punitivo, de carácter sancionador. En materia preventiva justamente están los cuentos que nuestro Ceremi ha difundido con tanto acierto, que están enfocados a 3 grupos etarios de niños y que tienen por objeto que los papás puedan tener a través de una herramienta fácil, con el lenguaje de los niños, poder advertir a los niños de algunas situaciones de riesgo. Evidentemente los responsables de cuidar a los niños siempre van a ser los adultos o los adultos responsables, los padres o los adultos responsables, pero siempre es importante que los niños, en forma adecuada a su lenguaje y a sus conocimientos, puedan tener nociones de lo que está bien y lo que está mal. Y esa es una campaña que ha tenido una tremenda aceptación ciudadana, las personas lo valoran y están no solamente disponibles a través de nuestra Seremía, sino también en nuestra página web. Pero también hemos tomado medidas legislativas que van muy bien avanzadas y encaminadas al Congreso. Uno es un proyecto que lo que hace es impedir que las personas que agredan a niños puedan eliminar sus antecedentes penales, sino después de transcurridos 10 años. Lo segundo es incorporar un agravante que hoy día no existe. Por ejemplo, cuando una persona atenta en contra de un niño, una persona que está trabajando en un colegio, no como educador, sino que como transportista o como la persona que está a cargo del aseo, en fin, de la limpieza, nosotros estamos llenando este vacío haciendo aplicable el agravante a toda aquella persona que toma contacto con el niño en un contexto educacional sin necesariamente exigirle que tenga la calidad de profesor. Y también, para efectos de obtener una libertad condicional, la regla general es que se tiene que cumplir al menos la mitad de la condena. Nosotros estamos elevando este requisito a 2/3 de la condena cuando se trate de personas que han atentado en contra de niños. Son todas medidas orientadas a proteger y también a prevenir y también a sancionar más drásticamente, y lo otro es también elevar la penalidad del delito de comercialización de pornografía infantil. Nuestra apuesta es a poder entregarle a las distintas instituciones que forman parte del sistema penal todas las herramientas necesarias para que ellas puedan desarrollar eficientemente su función. Y como señala el mensaje que yo les plantearía a las personas es que tengan la tranquilidad de que nosotros como gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos que estén de nuestras capacidades, dentro de nuestras facultades, para continuar trabajando en la prevención, continuar trabajando también en que los delitos sean sancionados y que las sanciones se cumplan, y también trabajando en la rehabilitación, porque la rehabilitación es una muy buena medida de seguridad pública, en el sentido de que si se logra, por cada persona que se logra rehabilitar, es una persona que no va a cometer delitos, y si no se cometen delitos hay menos víctimas y por lo tanto hay más paz social.